Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Quiero que vaya a esa porción. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La semana pasada hablamos cómo la Biblia está llena de paradojas, ¿no? Y entendíamos que la palabra paradoja es un hecho que parece contrario a la lógica humana, al sentido común de lo que nosotros entendemos. Pareciera que es contrario, ¿no? Cuando Pablo escribe a los Corintios, encontramos muchas afirmaciones paradójicas que llaman la atención para que nosotros podamos entender y asimismo reflexionar, porque de lo contrario, hermanos, pasaríamos por alto las verdades de Dios que Dios quiere precisamente comunicarnos a nosotros. Y yo lo he dicho, hermanos, el mejor de nosotros es una persona extremadamente frágil y fácil en caer en las garras de Satanás, del enemigo. La verdad, hermanos, aunque usted me diga, no, yo oro mucho, pues sí, pero es donde más Satanás se va a fijar en usted. ¿Usted cree que se fijan los que no oran? No, ahí los tiene ahí adormeciendo, ahí los tiene ahí anestesiados, los tiene allí, no, sin hacer nada. Pero a los que estamos buscando de Dios, vienen las luchas tremendas, vienen las acechanzas del diablo. Y como somos vasos de barro, hermano, entonces nosotros somos fáciles y somos frágiles también. Nosotros somos susceptibles a los fracasos, nos sentimos incapaces, muchas veces derrotados cuando fracasamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han emprendido un negocio o han emprendido algo y de repente se les cae el teatro, por así decirlo? No funciona y usted dice, llora. O tú estabas postulándote para un puesto en un trabajo y tú pensabas que sí ibas a lograr la adquisición de ese trabajo y de repente se vino para abajo también todo eso. Bueno, nosotros como personas hemos sufrido precisamente esos fracasos, hemos sufrido decepciones y esas decepciones nos hieren profundamente y nos desmoralizan, ¿no? A una persona que vende quesadillas, supongamos, ¿no? Y que el primer día vendió como nunca, ¿no? Pero ya para el quinto día, pues ya la gente pues como que ya no le gusta mucho quesadillas diario, ¿no? Ya para el quinto día, entonces ya no vende. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Pues se desmoraliza. No, creo que ya no, porque o tiene de dos, se desmoraliza o cambia de chip y dice, no, ¿sabes qué? Ahora hay que meter tortas, hay que meter sándwiches, hay que meter esto, hay que meter aquello. O de plano dice, mejor lo cierro, ¿no? Pero Pablo en este versículo 7 que leímos nos deja ver la razón por la que Dios tomó el tesoro del evangelio y la puso precisamente en nosotros como vasos de barro. Dios no sabía que nosotros éramos frágiles como vasos. Claro que sí. Dios supo perfectamente que Él iba a depositar ese evangelio en vasos de barro. Ahora quiero que notes cómo Pablo describe o compara la fragilidad o la debilidad humana con el poder sostenedor de Dios. Allí en el versículo 8 y versículo 9, allí está la fragilidad del ser humano. Ahí véalo, dice que estamos atribulados en todo. ¿Estamos atribulados qué? ¿En dónde? ¿Cuánto?
en todo. En lo emocional, estamos en lo físico, en lo espiritual, en todas las áreas. Dice que estamos ¿qué? Atribulados en todos. Mas dice Pablo, ahí está la paradoja, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero dice ¿qué? Pero no destruidos. O sea, débil, pero sostenido por Dios. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados. Ese en todo, hermanos, es bien importante. De manera que Pablo ha estado experimentando tribulación en todos los ámbitos posibles, o en todas las experiencias humanas posibles. Y quizás pudiéramos preguntarnos, ¿qué revela Pablo en sus cartas acerca de precisamente de sus aflicciones que le está pasando? Bueno, Pablo se sintió afligido profundamente por las acusaciones que aparecieron justamente en esta iglesia que les está escribiendo a los corintios. Pablo se sintió triste por el pecado de esta iglesia, las divisiones que había en esta iglesia, que unos eran de Pablo, otros de Pedro o Cefas, otros de Cristo, ¿no? La inmoralidad que había en esta iglesia. Precisamente en esta iglesia, cuando celebraban la cena del Señor, había un relajo y medio, había un desorden y medio, ¿no? Que ya a la hora que ya iban a tomar la cena del Señor, unos ya estaban bien borrachos. Ya había un desorden. Pablo habla de una presión cotidiana, continua que él tenía todos los días, de una preocupación que él tenía por todas las iglesias de Asia Menor. Todo lo que él llegó a predicar tenía una preocupación. Pablo se sintió profundamente afligido cuando sus hermanos hebreos rechazaron el evangelio, hasta el punto que Pablo llegó a decir: si yo pudiera sacarme los ojos, si yo pudiera ser anatema, porque para que ustedes escuchen y entiendan la palabra de Dios, lo haría. Y ahí nos habla de la profundidad de la aflicción que el apóstol Pablo tenía. Afligidos en todo, decía. Y más sigue diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El texto allí en el original, no angustiados, quiere decir como no aplastados. Es como si estuvieras bajo presión, pero no destruido, o sea, bajo presión nada más, ¿no? La presión como que te fue doblando, te fue doblando, te fue doblando, te fue doblando, hasta llegar a un momento donde yo no me podría sostener, pero de repente algo me sostiene. De repente algo me sostiene, ¿no? Para que yo no sea totalmente destruido. Por eso dice atribulados, mas no angustiados. Lo que me sostiene allí es el poder de Dios. Cuando yo digo también muchas veces, hermanos, porque muchas veces nosotros nos metemos en conflictos. Muchas veces nosotros como que no nos rueda mucho la canica a nosotros. Hasta que tú llegas a un momento de decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí seré doblado, hasta aquí seré atribulado. Y entonces tú dices, ahora me levanto en Cristo, porque Cristo me sostiene. Pero muchas veces nosotros tenemos que cambiar ¿qué? El chip de nuestras vidas. ¿Cómo estás, hermano? Agobiado, triste, desesperado, ¿no? O sea, sí, hermano. Y a la otra semana, ¿cómo estás? Angustiado, triste, desesperado. ¿Y cómo estás de aquí a un mes? Angustiado. No, pues ¿cómo? A ver, cambia tu chip, ¿no? En el versículo 8 dice, en apuros, mas no desesperados. Hubo circunstancias que dejaron a Pablo en apuros. Meter en apuros a Pablo, hermanos, no era cosa fácil meterlo a él.
porque él había padecido mucho, pero él dijo en apuros, y para meter a Pablo en apuros no era cosa fácil. Él se encontró en circunstancias y por obra del poder de Dios se quedaba maravillado de cómo Dios le ayudaba. En un momento dado, ¿cómo hizo Dios esto? No lo puedo creer lo que Cristo hizo. Pero se sentía allí. La Biblia amplificada dice que muchas veces Pablo escribió, dice, inseguro de si encontraríamos una forma de salir de esta situación. Muchas veces nosotros nos encontramos en ese punto, ¿no? De que inseguro, dudo si voy a encontrar una forma de salir de esta situación. Pero viene el poder sostenedor, viene la habilidad de Dios a tu vida y te dice cómo salir de esa situación. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado. El capítulo 1 de cómo Dios permitió en un momento dado una situación en la vida de Pablo, que él perdió precisamente la esperanza en ese momento de salir con vida de esa situación. ¿Se acuerdan que Pablo pasó por naufragios? Pasó por golpizas o varazos, ¿no? Que hasta lo dejaron muerto, ¿no? Muchas veces pasó desvelos, muchas veces pasó aflicciones. Yo puedo decir, pasó hambres también, Pablo. Pero aún así, en esas circunstancias tan difíciles como eso, Pablo dice, mas yo no me desesperaré, ¿no? Lo único que hace que un hombre no se desespere, hermanos, en sus instancias de ese tipo como Pablo, como lo que nosotros podíamos pasar, es justamente por la gracia sostenedora de Cristo, hermanos. Pablo conocía que cualquiera que fuera las circunstancias en las que él se encontrara, era algo que Dios había permitido y que Dios consideraba como parte de su voluntad perfecta. Por tanto, él no se iba a desesperar. Dios, tú tienes el control de todo. A mí dame la habilidad para poder, o la sabiduría para poder ver qué hacemos. Ayúdame a hacer mi parte y tú tienes el control de todo lo que pasamos nosotros. Versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Si hubo una experiencia con la cual Pablo estaba familiarizado, hermanos, es con la primera parte del versículo 9, perseguido, con la persecución. Pablo, si tú recuerdas en el libro de los Hechos, encontramos a Pablo perseguido en bastantes pasajes de Hechos, 9:29, 13:50, 14:5, 14:19, etcétera. Es como que Pablo vivía como que más perseguido que tranquilo. Como que estaba en su habitación Pablo y dijo, ¿a dónde iré? ¿Al norte, al sur? ¿Dónde seré menos perseguido? ¿Al norte o al sur? ¿Al este o al este? ¿No? Pero él entendía que si iba al norte iba a ser perseguido, si iba al sur iba a ser perseguido, si iba al oeste iba a ser perseguido. O sea, de todas formas, él iba a ser perseguido él. Y entonces precisamente Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. En otras palabras, Pablo nunca se le ocurrió, como a muchos de nosotros se nos ha ocurrido en ocasiones, decir, yo creo que Dios nos abandonó ahora sí. Siento que Dios no escucha mis oraciones. Pero Dios dice en su palabra, yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Dios dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo nunca te abandonaré. Pero nosotros en momentos de dificultad decimos, yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios no escucha mis oraciones. Yo creo que Dios ni le preocupa mi vida, porque sigo con mis traumas,
porque sigo con mis dificultades, porque sigo con mis necesidades, sigo con mis escaseces, sigo con todo eso. Y Pablo no le pasó eso, hermanos. Pablo pudo haber dicho: Dios, a ver, ¿por qué soy perseguido? ¿No voy yo en tu nombre? ¿No voy a hacer tu voluntad, a predicar tu palabra? ¿Por qué soy perseguido? ¿Por qué soy maltratado físicamente? ¿Por qué soy maltratado emocionalmente? Porque muchas veces vienen a mi vida, Dios, sí estoy angustiado, pero no desesperado, estoy perseguido, pero no desesperado. ¿No podría haber dicho eso Pablo? Claro que sí, como barro, como vaso de barro lo pudo haber dicho. Pero él dijo: sí, pero por esto no me voy a desesperar, voy a seguir adelante. Si nosotros no cambiamos el chip, como dije, de cómo pensamos, y terminamos creyendo en lo que la palabra de Dios dice, hermano, continuamente, nos vamos a estar sintiendo como que Dios no nos escucha nuestras oraciones. Hay gente que ha pedido por años, ¿no? Gente que ha pedido por muchos años por sus familiares, por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos, por sus hermanos, para que sean salvos, y no se ha contestado esa petición. Porque a lo mejor no es en tu tiempo. A lo mejor Dios está haciendo un trato con esas personas. A lo mejor Dios quiere hacer algo extraordinario ahí. Pablo, saliendo aquí, y era corrido de esa ciudad, ¿qué pudo haber dicho? No, o sea, que ya no me envía allí porque siempre me corren allí. No, tienes que ir a predicar ahí. No, porque otra vez ya iban a sacar unas varas y con esas varas me iban a dar, ¿no? Pues que te den. Como no es su cuerpo, ¿verdad? O sea, y luego a renegar, ¿no? Y Pablo dijo: no. Pablo dijo: ¿a dónde voy? ¿Dónde quieres que vaya? Ve acá. Híjole, ahí ya recibí 39 más unas azotes. Bueno, ok, vamos. Obedecía al Espíritu de Dios. Él no decía: ¿ya viste mi espalda toda flagelada? ¿Ya viste mi espalda toda marcada por todo? Incluso hasta allí perdí el conocimiento. Y Dios le decía: ve allá. Versículo 9: derribados pero no destruidos. Aquí voy a usar una ilustración como en el box. Cuando el boxeador le da un golpe al otro y lo tumba, y él logra pararse, el que fue derribado logra pararse, es algo como así más o menos, que Pablo está diciendo: yo he tenido experiencias, yo me he sentido derribado en la vida, pero ¿qué creen? Pero no destruido. Hemos perdido muchas veces batallas, pero no hemos perdido la guerra, hermanos. Todavía tenemos fuerzas, tenemos ánimo para poder seguir adelante. No se pudo por acá, pues vamos por la puerta trasera, o vamos por la puerta frontal, o vamos por las puertas laterales, pero entremos, hermanos. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos está dando, 2024, para que nosotros reubiquemos nuestras energías, nuestras fuerzas en el poder de la palabra de Dios. A lo mejor en este 2023 fuiste derribado, y a lo mejor fuiste destruido tal vez. Pero Dios está diciendo a través del apóstol Pablo: sabes que no fuiste destruido. Tu mente te dijo: ya no quedases añicos tu vida. Pero la palabra de Dios te dice: pero has sido derribado, pero no has sido destruido. Así es que levántate, échale ganas, echa para adelante y esfuérzate. Pero soy vaso de barro. Exactamente. Yo sé que tú eres vaso de barro, y en ti se ha depositado el evangelio de la palabra de Dios. Yo he logrado pararme otra vez por la gracia, decía Pablo,
sostenedora de Dios. Es como cuando él estaba en Listra, le dieron un golpe y lo dejaron casi muerto, pero volvió y se paró y volvió a predicar el evangelio, hermanos. Ahora Pablo comienza a comparar paradójicamente otra vez la muerte con la vida. Versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Fíjense cómo es: lleva en su cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es como paradójico, ¿no? ¿Cómo es que voy a llevar la muerte y la vida al mismo tiempo? Y también en el mismo cuerpo. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo. Eso es una expresión un poco extraña. El hecho de que él diga que él siempre en el cuerpo está llevando por todas partes la muerte de Jesús. Y nosotros podríamos preguntarle a Pablo: a ver, Pablo, ¿de qué forma llevas la muerte de Jesús por todas partes? Bueno, ahí la palabra traducida como muerte no es una palabra que expresa un momento final, único o que terminó. Porque cuando nosotros decimos murió, ¿qué estamos tratando de decir? ¿No? Como que finalizó, como que fue lo único que dio esto lo que murió, o terminó totalmente. Bueno, la palabra allí traducida muerte no significa eso, sino más bien tiene que ver con un evento o algo que va muriendo poco a poco, pero no termina de morir, lo cual ocurre como que va muriendo paulatinamente. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí. Así que Pablo parece que está diciendo: en la medida que yo voy avanzando, predicando el evangelio, yo voy sufriendo la causa de Cristo del evangelio. Como que poco a poco yo voy acercándome a un momento de muerte. O sea, yo poco a poco voy acercándome a un momento de muerte. Y en ese sentido voy llevando conmigo la muerte de Jesús. ¿Sí me di a entender, hermanos? ¿Sí me di a entender con esto? De la misma manera que Jesús murió por causa del evangelio, ¿no? De hecho, la muerte de Jesús es lo que permite escribir el evangelio, hermanos. De esa misma manera, ahora yo estoy predicando el mismo evangelio, y dice Pablo, y sufriendo por el mismo mensaje de Cristo, y ese fue la cruz de Cristo, hermanos. Entonces Pablo dice: yo llevo la muerte en mi cuerpo por todas partes. Cada vez que yo predico el evangelio, es como que si yo me voy muriendo poco a poco, porque voy a morir por el evangelio. De la misma manera que la muerte de Cristo sirvió para traer vida a muchos. Por eso es que dice Pablo: cada vez que yo predico, llevo la muerte, pero también la vida de Cristo. Porque yo me expongo tal vez para la muerte, pero tú cuando recibes el evangelio, recibes también vida. Por eso Pablo dice: yo llevo la muerte en mi cuerpo, pero también la vida en mi cuerpo yo llevo. ¿Sí me di a entender con esto? Ahora quisiéramos una reflexión sobria con nosotros como parte de la iglesia en nuestros días, hermanos. Y decir de una vida cristiana cómoda no es consistente con la cruz. Cuando tú vives una vida cómoda cristiana, no es consistente con la cruz. No lo es, hermanos. Si alguien murió por mí, no es posible que yo no esté dispuesto a sufrir para que otros escuchen y crean en Cristo Jesús. El cristianismo cómodo, diríamos de escritorio, de oficina, dentro de los edificios, simplemente no es compatible con la causa radical del evangelio de Cristo, hermanos. El cristiano con frecuencia lucha si él
va a dar o no el diezmo, ¿no?, de sus ingresos por la causa de Cristo. Lucha. El cristiano de la iglesia primitiva no daba el 10%, hermanos, de sus ingresos. ¿Sabe qué daba? Daba su vida. Daba su vida. Su propia vida. La vida de los suyos, si era necesaria, también la daba. Por causa del evangelio. Hoy muchos no dan el diezmo, muchos menos van a dar su vida por causa de Cristo. A la primera van a correr. ¿Por qué? Porque precisamente no hay esa causa que sea compatible con un cristiano radical en nuestras vidas, que sea compatible con la causa de Cristo. Si Cristo se dio por nosotros, ¿por qué nosotros no darnos por Cristo, hermanos? A la primera que nos rechazan el evangelio, estamos ahí escondidos. No, ya no voy a predicar. No, ya no les voy a decir. Ya no les voy a decir porque la vez pasada hasta me dijeron de groserías. Ya no les voy a predicar. No, ya me dejaron muy claro que no quieren nada de Jesús. ¿Y a ti no te ha dejado claro Dios habla a tiempo y fuera de tiempo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos doblegamos? ¿Por qué nos adaptamos a este mundo? ¿Por qué si a ti te quedó muy claro que no quieren nada del evangelio, y entonces ¿por qué no te queda claro? Entonces, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Cada oportunidad que nosotros tenemos es para predicar a Cristo. Cada oportunidad que nosotros tenemos es anunciarles de Cristo. Es como si tú sabes que una persona tiene cáncer, ¿no? Es como si una persona tuviera cáncer y tú convives con esa persona y tú nunca le preguntas, oye, ¿y cómo vas? ¿Ya estás en tus quimios? ¿O qué tratamiento estás teniendo? Si tú no le preguntas nada de eso, es como te vale. Ignoras. No quieres saber de su estado, cómo sigue. ¿Ustedes tendrían un amigo así, de esa forma? Que no le preguntaran de su estado, no le preguntaran cómo va su tratamiento, no le preguntaran en qué te puedo ayudar, no le preguntaran cuándo vas al médico y llevarlo al médico. Yo creo que todos lo haríamos. Bueno, la cuestión es como nosotros no estamos viendo con los ojos de Dios lo espiritual, dejamos que nuestros familiares se vayan perdiendo. Ignoramos su cáncer espiritual, ignoramos su condición espiritual de ellos. Y Pablo aquí tenía todo lo contrario. Tengo gran preocupación. ¿Cómo estarán los hermanos de allá? ¿Cómo estarán? A lo mejor ya se filtraron otras filosofías, se filtraron otras doctrinas falsas. Y Pablo estaba preocupado, hermanos. Y a nosotros no nos preocupa que nuestro pariente, que nuestro amigo se vaya al infierno. Porque la vida así es. Hoy estamos y mañana no estamos. La causa de Cristo no solamente es compatible con un cristiano radical solamente. Nosotros podemos vivir un cristianismo cómodo, pero es incongruente con la muerte y la causa de Cristo, hermanos. En la causa de Cristo no hay nada mediocre. Todo es radical. Todo es radical, hermanos. ¿Quieres que tus hijos, quieres que tus padres, quieres que tus amigos, quieres que tus compañeros conozcan de Cristo? Persiste allí. Que ahí viene el aleluya, pues gloria a Dios. Que ahí viene el cristiano, ¿no? Pues gloria a Dios. Que ahí viene, allá se siente santurrón. No, ¿saben quién? No, soy igual que ustedes. Soy igual que ustedes, pecador, pero la gran diferencia es que yo me estoy arrepintiendo. Y no quiere decir que ya no peco, pero ya no peco deliberadamente. Ahora peco pues ya inconscientemente, pero le pido perdón a Dios. Quiero que ustedes también vean esa posibilidad, vean esa opción.
Por eso dice la Biblia, vayan ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36. Hebreos 10, 32 al 36. Dice, pero traer a la memoria los días pasados. ¿Por qué les dice traer a la memoria los días pasados? Porque ya se les había olvidado. Ya se les había olvidado qué es lo que había pasado anteriormente, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. ¿Cómo? ¿Fuisteis hecho qué? Espectáculo. Alguien el aleluya, ¿no? Y tú, no pasa nada, ¿no? Alguien el santurrón, híjole. Todos son vituperios, ¿no? Burlas. Eres espectáculo, dice, y por otra, llegases a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, ya ibas con tu hermano de un lado, ahí vienen los aleluyas, híjole. Así más o menos como Pedro y Juan, ¿no? Cuando iban, ¿no? Y que los agarraron, los golpearon. O sea, dice aquí, llegases a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, o sea, fuisteis a las cárceles. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjate, fuisteis a la cárcel y cuando regresas a tu casa, por ser cristiano, ya te habían vaciado tu casa. ¿Y qué dice aquí? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. ¿Sí están leyendo ahí? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fuisteis a predicar, regresaste a tu casa y tu casa ya está vacía, ya no encontraste nada. ¿Y tú qué dijiste? Gloria a Dios, aleluya. Ya me vaciaron mi casa. ¿No dice ahí? Yo no lo traigo aquí el cuento, hermanos, lo dice la palabra. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Verdad que no es cosa fácil ser cristiano? O eres cristiano o eres cristino o cretino. Pero o eres cristiano radical, de que no importa, voy a predicar y regreso y me encuentro que ya me quitaron las llantas del coche. A nosotros nos pasó así, bueno, no por predicar, ojalá hubiera sido por predicar, pero allí donde vivíamos, pues ya nos habían agarrado de su marchante, ¿no? Como dicen, ¿no? Y ya nos habían quitado las 4 llantas, no eran 2, no, hay 4 llantas. Y ahora ya amaneció el coche sin las llantas. No, pues hay que comprar otras, ¿no? Y otra vez. No, pues ahora que vamos a turnarnos, se va a quedar alguien a dormir en el coche, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya como que le pararon porque a lo mejor veían a alguien durmiendo ahí. Pero digo, así te molestaste, ¿no? Porque tuviste que hacer un gasto extra que no estaba contemplado, ¿no? Bueno, aquí dice, fuiste a ver a los presos, regresaste y vistes allí, sufriste despojo, pero tú lo trajiste con gozo, tu despojo. Y tú dijiste, gloria a Dios, Señor. Se llevaron la televisión, se llevaron las computadoras, se llevaron todo, gloria a Dios, Dios. ¿Y lo sufriste con qué? Con gozo. ¿Cómo sufres con gozo? ¿Cómo sufres con gozo, hermanos? Yo me ponía a preguntarme, ¿cómo se sufre con gozo? Porque es algo paradójico, sufrir con gozo, gozo sufriendo.
Yo siento, yo percibí esto, es como aquel que le dan una noticia triste, pero a la vez satisfactoria, ¿no? Te dan una noticia triste de que algo pasó y tú te recargas, te sientas y empiezas a llorar, pero empiezas a llorar con gozo también. Decir, o sea, como diciendo, como vaciándote de ti, vaciándote de ti, pero no con una desilusión, no con una desesperación. Ahora qué voy a hacer, qué va a pasar de mí, qué va a pasar de mi futuro, sino más bien te estás vaciándote de ti y estás diciendo: Dios, es que de verdad tú tienes el control de todo. Y allí estás ahí como Magdaleno, ¿no? Llorando, pero a la vez estás ahí sonriéndole a Dios, diciendo: Señor, tú eres grande porque... Y nos excusamos, porque no me han robado a mí, te han robado a ti, porque lo tuyo es mío, Dios, ¿no? Y lo tuyo y lo mío es tuyo, Dios, ¿no? Y ahí como que entra nuestra mente también, ¿no? Ahí a justificarse. Pero prácticamente es eso, sufrir con gozo. Ese texto, brevemente, el autor dice a este grupo: recuerda los primeros días. Y ese es el primer domingo que pasamos aquí en este lugar para adorar a nuestro Dios. Pero recuerda que también han avanzado muchos años. La causa de Cristo ha ido avanzando y comenzamos a acostumbrarnos cada día a no ir a la iglesia. Nos hemos acostumbrado cada día a hacer planes que, no sé, supongamos que oramos a las 5 de la mañana, ¿no? Y ahora mi plan a las 5 de la mañana es seguir durmiendo, ¿no? Hemos cambiado. Ya no somos aquellos que Dios te hablaba: párate a orar. Y no estaba el frío, pero bueno, no, te estoy diciendo que si está el clima frío, estoy diciendo: párate a orar. Llévate tu colchoneta y entra en una comunión con Dios. Allí de rodillas: Señor, aquí te busco, Dios, aquí te adoro, Dios, aquí, a lo mejor por el frío, ¿no? Pero estás allí, estás en comunión con Dios. Dios no te dice: desnúdate aquí enfrente del frío y de la nieve. No, pues nos va a dar una hipotermia tal vez, ¿no? No, Dios te está diciendo: recuerda lo que fue el principio, y avanza. Ya han avanzado los años y la causa de Cristo está avanzando y comenzamos a acostumbrarnos. Pero recuerda los primeros días, cuando después de haber sido iluminados, ahí la palabra iluminados habla de que fuiste salvo por la gracia de Cristo. Y ahora, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, cuando después de haber sido salvos, soportaste no algunos padecimientos, sostuviste, dice allí, un gran combate. Fíjense, hermanos, o sea, no era leve lo que estaban sufriendo los hermanos, era un gran combate de padecimientos, tal vez del Imperio Romano, tratando de agradar y de aumentar tu dolor, tal vez, para que desistieras de ese movimiento que estaba creciendo, que le llamaban los del camino. Lo que fue que pasaste vergüenza, oprobio públicamente, fuiste ese espectáculo para muchas personas de decir: ahí viene el cristiano, ahí viene el que según se convirtió, ahí viene el XX. Recuerda esos primeros días donde eso no te afectaba, donde cuando te decían: mira, ahí está el cristiano, no te afectaba. Donde estaban allí en la bola de tus amigos y tú llegabas allí: ay, ya llegó el santo, ¿no? Y no te afectaba nada. Ya llegó el obispo, ya llegó el papa. A mí me decían así: ya llegó el papa, pues porque tengo el apellido de obispo, ¿no? Ya llegó el papa, aquí, a ver, arrepiéntanse, pecadores. Yo todavía les decía así, ¿no? O sea, no te afectaba nada de eso. Pero ahora ya te dicen: el papa, ya te estás ofendiendo. Ay, ustedes, ¿qué? O sea, no.
Pero también el texto me dice que algunos de ellos se hicieron compañeros de los que eran así tratados. En otras palabras, lo que yo les dije al comienzo, ¿no? De este muchacho. Ver a este muchacho, oh, mételo. Ok, voy a hacer lo que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, hermanos, algunos de los hermanos de los que estaban siendo maltratados, ellos mismos se empezaron a relacionar. Ellos mismos a lo mejor se sentaban y platicaban sus anécdotas. No, ¿sabes qué? La vez pasada que yo fui a este lugar, me sacaron a varazos. No, ¿qué crees que otra vez yo fui? Y a rucazos. Oye, está fuerte. Oye, pero yo fui, pero me metí por atrás y les empecé a hablar por atrás en vez de por delante, les empecé a hablar por atrás y así pude penetrar. ¿Y qué crees? Una persona fue salva. Entonces, ¿sirvió los varazos? ¿Sirvió las apedreadas? Sí sirvió, porque otro tuvo otra sabiduría de Dios y entró por atrás y uno fue salvo. Y entonces se estaban animando entre ellos mismos, esas experiencias que ellos tenían. Y luego, cuando algunos de ellos terminaron en prisión, estos hermanos fueron a las prisiones y los visitaron allí. Y regresando, vacía tu casa, porque alguien les dijo: ahí va la aleluya que va a visitar a sus hermanos a la prisión. Pues saquen su casa los vándalos allí, hermanos. Y resulta que cuando llegaban a sus casas, encontraban la casa vacía. Pero, ¿qué crees? En ese tiempo tú aceptaste con gozo esa situación. Para ti no eran nada los bienes materiales que tenías, que se llevaron tu muñequita más preciosa que te había regalado tu abuelita. No importa, ¿no? Llegases y estaba vacía la casa, y no solamente la encontraste vacía, y dijiste tú: por la causa de Cristo vale la pena todo esto. Porque de los presos también nos compadeciste. Y esa es otra tarea que Dios también está trayendo a mi corazón, hermanos: ir a las cárceles y predicarles a ellos. Nosotros nos enfrentamos a un grupo, bueno, la hermana María de Jesús, Roger, ¿no? Vieron en el sepelio, ¿no? Bueno, en el velorio, ¿no? Y nos enfrentamos y nos pusimos ahí con los borrachines, ¿no? Ahí a lo mejor alcoholizados, a lo mejor drogados, tal vez, no sé, pero sí se veían así medio acelerados. Y un servidor nos pusimos ahí y nos fuimos directamente a ellos. O sea, a mí se me olvidaron los demás gentes, ¿no? Yo me fui por ellos. Y hasta le digo: vénganse, órale. Y los agarré y como que hicimos una bolita allí. Ustedes lo vieron, ¿no? Nos hicimos una bolita allí y empezamos a orar: Señor, ten misericordia de estos pecadores que quieren, ¿qué hubo? Porque conocían del evangelio esas personas. Y ahí me agarré con ellos ahí y se agarraron de mí y estábamos orando: Señor, ten misericordia, obra poder. Y también ellos orando, ¿no? O sea, Dios prepara esos caminos. También al limita: a ver, espérate, yo también, mira, así como tú estabas, así yo también estuve, pero Cristo me rescató. Ya, ahí estábamos dándole nos estábamos ahí fogueando, ¿no? No sé para qué Dios nos quiere, pero algo que estoy bien seguro, hermanos, es que nosotros no vamos solos. Aunque te golpeen y te dejen ahí tirado, no estás solo. Estás con tu golpe y con Cristo, pues, totalmente. O sea, hermano, no. Ahora sí, como dicen, no, hermano, nos falta mucho código postal, de verdad, para poder ir a esos lugares, a las cárceles, a predicarles, a ver a los drogadictos, sentarnos con ellos y decirles: mira, a las prostitutas, a los homosexuales, ¿no? Predicarles a ellos. Nos falta mucho, hermano. La razón por la que ellos no les preocupaba lo que tenían en casa, o que no les preocupaba que su casa estuviera vacía, es porque precisamente su orientación de la vida no era pasajera y temporal, hermanos, y terrenal, sino futurista.
y eterna. Esa era. Que ya se llevaron la tele, no importa. O sea, Dios me va a dar otra. No la necesito. O sea, no importa. Porque a lo mejor mañana me compro otra y me vuelven a saquear otra vez la tele. No, ya no compres otra tele. Mejor compra literatura, Biblias y déjalas ahí a ver si se las llevan, ¿no? Si nuestra orientación de la vida, de la salvación no es temporal, pasajera, terrenal, nosotros vamos a tener muchas dificultades en vivir de esa manera, hermanos. Y vamos a tener múltiples excusas que forman una teología funcional barata, hermanos, para explicar por qué estamos viviendo de una manera y no de la otra. Pero la realidad es que si nuestra orientación futurista, eterna, ¿sí?, la tenemos en nuestras vidas, todo lo demás no tendrá sentido, no tendrá. Si tu vida no es futurista, tu orientación no es futurista y eterna, hermanos, no vale la pena tu vida, decía algo, ¿no? Lo único que es compatible y radical de la cruz es una vida radical que yo tenga también. Es lo único, hermanos. Regresemos al versículo 11 de 2 de Corintios, lo que estábamos leyendo, 11 y 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, decía Pablo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros. ¿Cómo va a actuar la muerte en nosotros? Y en nosotros también va a actuar la vida. ¿Cómo va a actuar la vida? Ahí la paradoja. En mi obra la muerte, les decía a los corintios, en vosotros obra la vida. Yo les llevo la palabra y está obrando en mí la muerte. Pero cuando ustedes reciben la palabra, en ustedes está obrando la vida. Cuando somos entregados a la muerte constantemente, Pablo, ¿no?, es como si tuviera una experiencia cotidiana. Es como si extraño sería para Pablo, hermanos, vivir de una manera tranquila. Extraña hubiera sido la vida de Pablo si él hubiera tenido días de bonanza. Nunca tuvo días de bonanza. En cárceles, dice, en naufragios, en peligros de muerte, azotado muchas veces. Él vivía en una constante en una constante zozobra de vida, en un constante peligro de muerte. Que él pudiera proclamar el evangelio y vivir de una manera así tranquila, no era posible para Pablo, hermanos. Que el peligro de muerte sea algo cotidiano, es algo impensable para la iglesia de nuestros días. De verdad, sí, algo impensable. Lo que fue en la época de la Reforma, cuando Lutero trataba de llevar lo que Dios le había dicho, y lo detuvieron para que no llegara a la dieta de Worms. Entonces sus palabras fueron: aunque los demonios sean tantos como las tejas, yo voy para Worms a decirles que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Y lo tildaron por hereje a Lutero, ¿no? Lo sacaron, lo querían matar. Alguien lo protegió y eso fue divino por Dios, ¿no? Alguien lo protegió. Pablo dice en el versículo 11: para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo de muerte. No solamente llevo por donde quiera la muerte de Jesús, de la manera que explicamos, que ya les dije, sino que también esto es así, que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal. ¿Cómo voy a manifestar la vida de Jesús en mi cuerpo mortal? Bueno, cuando yo predico, cuando estamos predicando la palabra, cuando yo veo
el futuro, yo veo lo eterno. Yo no estoy viendo lo terrenal, lo que estamos teniendo acá, ¿no? Básicamente estoy pensando en el poder de la resurrección que vive en nosotros, por medio del cual nosotros podemos vivir una vida de victoria y no de derrota, hermanos. Como les explicaba cuando les decía a los Efesios, a los Gálatas, Efesios 1, 19 y 20 dice: ¿y cuál la superimente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales? La extraordinaria grandeza del poder de Dios está en nosotros y es conforme a la eficacia de su fuerza. ¿Cuál fuerza, hermanos? La fuerza que le levantó a Cristo entre los muertos. Por tanto, la manera de vivir la vida cristiana, hermanos, como Dios le permitió a Pablo, es mediante la resurrección. Y cuando el poder de la resurrección se manifiesta en nosotros, el poder de Cristo se manifiesta en nosotros. Por eso Pablo habla de por todas partes él llevaba no solamente la muerte de Cristo, sino también llevaba la vida de Cristo. Y ese espíritu que mora en él le levantó a Cristo entre los muertos. Y ese poder que le levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que ahora está dentro de cada uno de nosotros, que nos permite vivir la clase de vida en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cristo vive en ti? Pregunto. ¿Cristo vive en ti? El poder de la resurrección vive en ti. Y hay algo más para que vayamos terminando con esto. La vida que ahora vivo, decía Pablo, la vivo en la fe del Hijo de Jesucristo, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dado esto, escucha lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo es que actúa la muerte en ti, Pablo? Sí, por donde quiera que yo voy, estoy predicando la palabra, estoy anunciando, pero a la vez estoy en riesgo, en peligros de muerte. Y no sé si saldré vivo de esa situación en cada una de las circunstancias. De manera que yo llevo la muerte de Cristo por donde quiera, pero las circunstancias que yo atravesaré, no sé si saldré vivo de esta situación. ¿Por qué? Porque estoy en una constante peligro de muerte y estoy compartiendo la vida. Cuando el evangelio yo lo expando, me subo a una plataforma, tomo un micrófono, tomo alguna iniciativa y les digo: hay una esperanza para ti, hay una nueva oportunidad para ti. Y ahí es cuando tú estás impartiendo vida. Decía Pablo: yo predico las palabras, pero en las mismas palabras hay peligro de muerte. Y tú, cuando las escuchas, recibes también que terminas con vida eterna. Es como si Pablo dijera de esa manera: mientras yo corro peligros de muerte, tú corres peligros de convertirte. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En esta última parte, Pablo comienza a establecer la relación entre la fe, o el rol de la fe del creyente, y nota cómo ata la vida de fe con la habilidad de hablar, de testificar, de predicar. Dice: creí, y esa palabra creí es fe. Y el resultado de mi fe, de que yo he creído, el resultado fue que yo hablé. ¿Sí? O sea, no hay forma, hermanos.
Si tú no hablas la palabra de Dios es porque no has creído, porque no tienes fe. Si tú hablas la palabra de Dios porque creíste, ¿no? Entonces el resultado es que hablo. Y nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Allí tenemos una nietecita de casi, más bien de 2 años ya, que es una esponja y te oye hablar algo y te está repitiendo, y te está repitiendo. Oye y imita, ¿no? Lo que está oyendo. Auditivamente lo habla, ¿no? Hay palabras que sí las agarra bien, hay palabras que las mocha, hay palabras que es natural, eso es natural. Esa es la vida cristiana cuando vas comenzando. Pero cuando ya tienes 3,500 años de cristiano, hermano, entonces no fuiste cristiano, no fuiste hijo de Dios. No recibiste la palabra, porque si tú dices aquí, si tú creíste, entonces tuviste fe y el resultado de mi fe fue que yo hablé. Decía un autor, nada cierra la boca de un creyente como la incredulidad. O sea, no hablas porque no crees. No hablas de Cristo porque no has recibido a Cristo. No hablas de Cristo porque no ha llegado en ti la gracia de la fe en tu vida. Y vendrás a la iglesia 3,500 años más no habrá nada. En otras palabras, cuando nosotros no nos atrevemos a testificar, cuando no nos atrevemos a predicar, cuando no nos atrevemos a expresar nuestra fe, la causa primordial es la incredulidad. Y el pretexto humano es, hermano, es que yo necesito más conocer de Dios. Es que hermano, necesito más estudios, bueno, ya el próximo domingo hay un estudio. Ahora dígame qué. No, hermano, es que el frío, bueno, ya. Diría una hermana, ya. Quizás la incredulidad es que no creemos que el evangelio tenga el poder de transformar vidas. Quizás la incredulidad es que nosotros no creemos que Dios pueda usarnos a nosotros como vasos de barro. Quizás la incredulidad es que nosotros no creamos que Dios pueda vencer la resistencia más grande del corazón humano, ¿no? Como muchos dicen, no, es que este hombre no es fácil, pastor. Ese hombre hay que ir poco a poco, porque ese hombre tiene un corazón duro. Puede ser que Dios haya creado el universo de la nada, pero con este hombre no se puede. Quizás hay una incredulidad de esa naturaleza, hermanos. Pero Pablo establece que cuando tú crees por vía natural, tú hablas. ¿Creíste? Hablas. ¿No creíste? Mudo te quedas, ¿no? Conclusión. Decía Pablo, por lo cual hablamos. Y eso es muy distinto a la experiencia, a lo que narra en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 20 acerca de Pedro y Juan. Hombres iletrados que están predicando el evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Los apresan, los encarcelan, los maltratan, les dan uno que otro golpe y luego los sueltan y les dicen que no deberían de continuar predicando. Ellos a la vez dicen, bueno, es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les dan la explicación, ¿verdad? Y ese es el problema, hermanos, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, hablar y testificar, proclamar lo que hemos visto y oído. Nos ha convencido a nosotros. Y el producto de ese convencimiento es que yo les predico a ustedes de lo que yo fui convencido. Ahora, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Creíste? ¿Fe? ¿No creíste? Entonces no agradas a Dios, porque no está la fe en ti, ¿no? En alguna ocasión
o por muchos años, yo más joven, yo escuchaba que los únicos que vivían por fe eran los pastores, ¿no? Y vivían por fe, pero por la feria de los demás, ¿no? Entonces, no sé si tengan ese conocimiento. Vive por fe el hermano, ¿no? Vive por fe. Yo decía, bueno, ¿y qué onda con la otra gente? ¿Que no vive por fe o vive en la carne o qué? ¿No? ¿No? Y entonces cuando yo entendí eso, cambié mi postura. Entonces yo decía, no, es que no hay nadie, no hay ningún cristiano, no puede existir un cristiano que no viva sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Pero también Pablo tenía su fe anclada en un lugar correcto y no anclada en el aire o en los castillos de aire que muchas veces llegan a formar la gente, ¿no? Ahí tú ya estás diciendo, ¿no? Es como cuando tú quieres construir, ¿no? Y apenas vas a comenzar los cimientos, ¿no? Y entonces ya empiezas a planificar y tus hijos también. Ay, papá, quiero que me hagas un cuarto de 4x4 y que quién sabe qué. Pero apenas estamos aquí en el primer piso, ¿no? Apenas estamos en la sala. Sí, no, pero yo me peleo. Ya se están peleando, pero todavía no llega la construcción, ¿no? Muchas veces hacemos nosotros castillos en el aire, hermanos. Pablo no tenía eso. Muchas veces decimos, por fe, pero si ni hay fe en ti. Nomás lo decimos nada más, por así decirlo, pero no lo anclamos en la palabra de Dios. Y en el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó, ahí está su fe anclada de Pablo, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Pablo está explicando que él está viviendo una vida de fe anclada en la resurrección y en el poder de la resurrección, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu que ahora se manifiesta en la vida de Pablo, ¿no? Cuando yo recibo a Cristo, dice que soy ahora sellado con las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo que viene a morar en mí, y entonces eso produce en mi vida que yo me avive, produce en mi vida que yo crea en Cristo Jesús, produce en mi vida a que yo crezca espiritualmente, a que yo le busque de Dios, a que yo ore, a que yo lea su palabra, a que yo medite, yo reflexione en su palabra. Y eso es cuando el Espíritu de Dios está en mi vida. De manera que Pablo puede hablar de que en él se manifiesta no solamente la muerte de Cristo, sino también la vida de Cristo. Y como dice un canto, si vivo hoy, puedo vivir el mañana, porque mi vida no depende de esta vida, depende de Cristo. Y si Cristo tiene la vida eterna, que es la que me está dando, puedo yo vivir el día de mañana. Entonces es cuando yo comienzo a entender la realidad. Yo no puedo predicar en medio de peligros de muerte por una fe basada en castillos de aire. Yo debo de predicar la palabra en peligros de muerte por la fe que está anclada en la resurrección futura. Mía, porque de Cristo ya fue. Ahora mía. Yo muero por ti, Señor. Tú me resucitarás en el día postrero, Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos. Salir de este mundo, hermanos, mucha gente no le gusta morir, ¿no? Mucha gente no le gusta morir. Lo peor que me pudiera a mí pasar es que si yo muero predicando el evangelio, es lo mejor que me puede acontecer, porque voy a entrar al reino de los cielos. Salir de este mundo es justamente experimentar el mundo venidero. ¿Tú quieres ir al mundo venidero? Mi pregunta es, ¿tú quieres ir al mundo venidero? Pues tienes que morir hoy. No, todavía no. Mejor nos vemos en el aire, ¿no? O sea, no quiere morir uno, ¿no? Yo quiero morir de viejito, no. Acabamos de enterrar a un primo
no sé, ni creo que ni pasaba ni los 45 años de edad, ¿no? Salir de este mundo es encontrarte con tu Señor. ¿Tú quieres encontrarte con tu Señor? Entonces tienes que morir hoy. Mejor dígale que venga y nos encontramos en el cielo, ¿no? Nos encontramos ahí en las nubes, ¿no? Porque tenemos una vida orientada a lo temporal, hacia lo pasajero y hacia lo terrenal. Salir de este mundo es lo mejor, porque dice que en este mundo, salir de un mundo de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de pérdidas, de sinsabores. O sea, yo les pregunto, ¿quieres seguir viviendo de esa manera, hermano? No, mejor ya, ¿no? Pero decía Pablo, para mí, yo prefiero ya irme, pero por ustedes, casi, por ustedes me quedo. Prefiero quedarme para que el poder de Dios abunde en sus vidas, para yo seguirles predicando la palabra de Dios. Pablo está haciendo esto por amor a los corintios, y esa es la motivación por la que estuvo dispuesto a sufrir de todo Pablo, hermanos. Así es que, ahora sí, conclusión. Así es que nos resta a nosotros, hermanos, nos resta de que lo que hagamos, hermanos, lo hagamos para la gloria de Dios, lo hagamos por amor a Dios. Si a ti Dios te pone a ayudar a alguien, hazlo por amor. Si a ti Dios te pone a predicarle a alguien, hazlo por amor. Si a ti, de verdad que muchas veces desistimos, ¿sí o no? Ya le hablé muchas veces, no entiende. Y muchas veces, Señor, llévatelo a otro lugar porque ya, para ya no sentir culpabilidad, ¿no? De que lo estoy viendo y está igual. Pero a lo mejor Dios no solamente quiere tratar con aquel, quiere tratar conmigo también en la paciencia, en la sobriedad. A lo mejor yo no estoy dando el suficiente ejemplo o fruto del Espíritu hacia la otra persona. Y a lo mejor Dios quiere tratar más en mi vida que tratar en la otra persona. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir de una manera que glorifica a Dios? Porque para eso Dios puso su evangelio en vasos de barro, para la gloria de Dios. Si Cristo bajara ahora y tú lo vieras cara a cara, tú te atreverías a decirle: Señor, la vida que ahora vivo, la vivo en ti. Ya no la vivo en la carne, sino la vivo en el poder de la resurrección que ahora mora en mí a través de tu Espíritu. ¿Tú puedes decirle eso? ¿O dirías: ay Dios, ¿quién eres tú, Señor? ¿No? Como muchos dijeron. O otros dijeron: habla que tu siervo escucha. O otros se espantaron y corrieron, ¿no? Hermanos, si Dios dio a su Hijo unigénito y lo hizo espectáculo público, porque así lo dice, nosotros no somos simples vasos de barro que deberíamos estar dispuestos a hacer oprobio y aflicción en aras del evangelio. Así es que levantémonos y démosle gloria a nuestro Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX